Muchas gracias, profesor Torregrosa. A continuación, sobre el tema Ministerio Público y Auxiliares de la Justicia, escucharemos al doctor Juan David Gutiérrez Rodríguez, quien es abogado de la Universidad Javeriana con maestría en Derecho de la Universidad de Bolonia y maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Oxford. Director de la Dirección de Justicia Formal y Jurisdiccional del Ministerio de Justicia y del Derecho. Profesor de Argumentación Civil en la Universidad de los Andes y profesor de Derecho de Competencia de la Universidad Javeriana. Miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, secretario de la Comisión de Revisión del Proyecto de Ley del Código General del Proceso. Doctor, tiene la palabra hasta por 30 minutos. Mil gracias. Buenos días a todas y a todos. Por supuesto que quiero aprovechar para darle las gracias al Departamento de Derecho Procesal de la Universidad del Externado y, por supuesto, en particular al doctor Ramiro Bejarano. Para mí es un honor estar acá, me siento realmente muy honrado de poder dirigirme a ustedes el día de hoy. Bueno, como ustedes pueden ver, a mí me tocó un tema que comprende dos aspectos en lo relativo al Ministerio Público y su intervención en los procesos judiciales y en cuanto a los auxiliares de la justicia. Voy a usar los 30 minutos de manera que voy a intentar agotar el temario y les confieso que considero que de estos temas quizás el asunto que comprende mayores cambios en el Código General del Proceso se refiere a la prueba pericial, se refiere al régimen de peritaje y eso implica, por supuesto, que le dé importancia por encima quizás de otros temas que voy a tratar a continuación. No obstante, les advierto que esta tarde ustedes van a tener una charla específicamente sobre los diferentes modos de prueba, que incluye, por supuesto, la prueba pericial, y por eso trataré de limitarme de manera que no se yuxtapongan las dos exposiciones. Y en segundo lugar, también quería aprovechar para contarles que hace 15 días el Instituto Colombiano de Derecho Procesal hice una presentación que analizaba todo el régimen del peritaje y que, si ustedes tienen curiosidad, está disponible en la página de internet. Muy bien, son muy pocos los artículos que yo tengo que comentar, apenas son 7 artículos, pero hay muchos cambios, entonces es preciso que comience con el Ministerio Público. Por supuesto que la intervención del Ministerio Público en los procesos judiciales no es ninguna novedad, está absolutamente regulado por la Constitución Política. En particular tenemos el artículo 277, numeral séptimo, que establece los criterios a partir de los cuales se fija la necesidad de que el Ministerio Público intervenga en los procesos judiciales. Son 3: la defensa del orden jurídico, del patrimonio público y la defensa de los derechos y garantías fundamentales. Hay unos antecedentes legales anteriores a la Constitución del 91 que no voy a mencionar. También de una vez aprovecho entonces para contarles que, si a ustedes les da curiosidad este tema del Ministerio Público en cuanto a sus antecedentes, su función, todas las disquisiciones sobre la naturaleza jurídica de esa intervención, nuevamente en la página del Instituto Colombiano de Derecho Procesal hay un video de una exposición del profesor Alberto Rojas Ríos que trata el tema de una manera realmente magistral. Muy bien. Ustedes saben que en lo que respecta a los asuntos civiles, el Ministerio Público tiene unas funciones muy importantes, tanto así que cuenta hoy en día la Procuraduría General de la Nación como director supremo de ese Ministerio Público, con una delegatura específica para los asuntos civiles, delegatura que coordina a procuradores delegados, a personeros, a procuradores provinciales y regionales. Y mucho se ha discutido, entre otras, por ejemplo, con el doctor Hernán Fabio López, sobre la naturaleza de esa intervención. Algunos dicen, bueno, en este caso la Procuraduría interviene en nuestros procesos jurisdiccionales como un sujeto procesal. Bueno, eso no dice mucho, la verdad. Otros dicen, bueno, más allá de ponerle un nombre, lo que está claro es que tiene una intervención con fundamento constitucional. Eso tampoco resuelve mucho sobre la naturaleza de su participación. Otros van más allá y dicen, bueno, esto no es una parte, realmente es un tercero legitimado para la defensa del interés público. Es una posición, por ejemplo, del doctor Hernán Fabio López.
Otros consideran, y en este caso era el doctor Alberto Rojas, el profesor Alberto Rojas, que es una real parte, que es una parte pública, y que así lo consagra la Constitución. El Código General del Proceso no resolvió ese tema o esa discusión, porque el Código General del Proceso alude al Ministerio Público y a la Procuraduría en particular como un sujeto procesal especial y le da amplias facultades que en todo caso ya venían siendo ejercidas. Ahora, miremos en qué consisten esas novedades o esas pocas novedades que tiene el Código General del Proceso en relación con el Ministerio Público. Primero, bueno, simplificó la redacción. Ustedes saben que en general el Código quiso tener ese esfuerzo de simplificación. Segundo, consagra expresamente reglas sobre la intervención del Ministerio Público en procesos arbitrales y en procesos adelantados por autoridades jurisdiccionales, autoridades administrativas con funciones jurisdiccionales. En cuanto a los tribunales de arbitramiento se remite a la regulación especial, que como ustedes saben es la Ley 1563 del 2012, el nuevo Estatuto Nacional e Internacional de Arbitraje, que básicamente dice que el Ministerio Público podrá intervenir en aquellos procesos en los que haga parte de una autoridad pública o quien ejerza funciones administrativas. Y el artículo 45 del Código General del Proceso, en tercer lugar, flexibiliza la atribución de esas facultades. ¿Por qué digo que lo flexibiliza? Porque el Código de Procedimiento Civil aludía siempre al Procurador General de la Nación y no hacía alusión digamos, a los procuradores delegados o a los personeros municipales y a los diferentes agentes del Ministerio Público que pueden ejercer estas funciones. El Código no es que traiga estrictamente una novedad, porque el decreto 262 del 2000, que establece las funciones del Ministerio Público, por supuesto permite que el Procurador General de la Nación delegue algunas de sus funciones, incluyendo por supuesto estas que contenía el Código de Procedimiento Civil. En todo caso, el Código General del Proceso reconoce esto que ya estaba consagrado en otras legislaciones y flexibiliza esa participación o digamos esa división de tareas de los agentes públicos en relación con esta intervención que hacen en los procesos jurisdiccionales. Asimismo, el artículo 46 del Código General del Proceso tiene un esfuerzo integrador en el sentido de describir cuáles son todas las funciones que puede realizar el Ministerio Público, no solo en los procesos civiles, sino en otros procesos. Estrictamente tampoco es una novedad, porque lo que hace el Código General del Proceso es integrar algunas atribuciones que ya estaban en la Constitución, o que estaban en el decreto 262, o que estaba, por ejemplo, en la Ley 472 sobre acciones populares. Entonces, mientras el Código de Procedimiento Civil solo aludía a la facultad que tenía el Ministerio Público para intervenir en procesos donde una de las partes fuera un incapaz, el Código General del Proceso es mucho más rico o mucho más explícito en aquellos eventos en los cuales puede intervenir el Ministerio Público, y finalmente establece un parágrafo que les había mencionado previamente, que expresamente dice que el Ministerio Público tendrá la naturaleza de sujeto procesal especial y lo faculta para realizar todo tipo de actividades dentro del proceso. Ahora, quienes están familiarizados con esto ya saben que en todo caso el Ministerio Público ya lo hacía. El Ministerio Público hoy en día presenta acciones de tutela, acciones de cumplimiento, interviene hasta el punto de presentar demandas de casación. Entonces, digamos que en este sentido el Código General del Proceso es integrador, no es una gran novedad la que presenta frente al Ministerio Público. Muy bien, paso a la segunda parte de mi exposición, que tiene que ver con los auxiliares de la justicia. En relación con los auxiliares de la justicia, se presentaron respecto de tres tipos de auxiliares cambios importantes. Respecto de los peritos, ya les había mencionado, respecto de los secuestres y respecto de los curadores ad litem. Los demás los dejó más o menos quieticos. Esos tres primeros son aquellos en los cuales voy a procurar concentrarme en los 20 minutos que me quedan de esta exposición. Primero, hagamos un recorderis de por qué es que el Código General del Proceso debía introducir alguna reforma en este asunto. Pues había al menos tres tipos de problemas con los auxiliares de la justicia. El primero era un problema de designación.
los auxiliares que estaban designando los jueces no eran idóneos en muchos casos. En otros casos, eso tenía que ver con el hecho de que en las zonas o en los municipios en los cuales tenía lugar una diligencia, no había auxiliares de la justicia. Eso además se exacerbó un poco recientemente con las garantías que debían ofrecer los secuestres, por ejemplo. Y eso fue un problema en lugares como en Cartagena, donde no había un solo secuestre. Y en tercer lugar había un problema de favoritismo. Parecía que en algunos despachos, y no necesariamente era culpa del juez, podía ser culpa de otro funcionario, se estaba nombrando a determinadas personas como auxiliar de la justicia y no se cumplía con la regla de que la designación debía ser rotativa. Entonces había problemas de designación. Segundo lugar, había problemas graves de negligencia y corrupción. Negligencia por incumplimiento abierto de los deberes del auxiliar. Usar, por ejemplo, el secuestre que va y usa el carro o usa aquel bien que tiene que estar en su poder para sus propios fines y sin rendir ningún tipo de cuentas. Abusos en la fijación de honorarios y todo esto con, digamos, no un suficiente control de parte de quien debía disciplinar a los auxiliares de la justicia. Y finalmente, y sobre todo respecto de los peritos, el procedimiento que consagraba el Código de Procedimiento Civil no coadyuvaba en la celeridad del proceso. Realmente el procedimiento que existe en este momento en el Código de Procedimiento Civil en relación con la prueba pericial lo hace mucho más lento y daba muchas oportunidades precisamente para que las partes se aprovecharan de esa situación y alargaran el proceso más de la cuenta. Bien, estos problemas trataron de ser abordados desde el Código General del Proceso y no estoy diciendo en este momento que necesariamente lo vaya a lograr. Evidentemente hay problemas que van mucho más allá de la norma, pero digamos que lo que sí es cierto es que el Código procuró crear unos incentivos que por lo menos prevengan o disuadan estas situaciones que estamos mencionando anteriormente. Entre otras razones, porque muchas reformas anteriores habían abordado este asunto de los auxiliares de la justicia sin que tuvieran una solución. Luego vamos a ver qué tanto va a ser capaz el Código General del Proceso de modificar la situación, en particular respecto a los peritos y respecto a los secuestres. Entonces veamos el tema de los peritos con la advertencia que ya les dije que esta tarde a ustedes les van a hablar con mucha más suficiencia sobre este tema. Yo me voy a concentrar en las normas que se refieren a la designación de los peritos. Entonces, en primer lugar, ustedes saben que desde el Código del 70 se permitía la presentación de unos informes por parte de unos expertos que no iban a tener el carácter de prueba, sino de alegaciones. Y ese es un antecedente importante para tener en cuenta de lo que viene a continuación. Ustedes también saben que desde el decreto 2651 del 91, desde la ley 446 del 98 y la ley 794 del 2003, y finalmente la ley 1395 del 2010, se incorporó lo que se ha denominado la prueba pericial practicada unilateralmente por las partes, que son experticios elaborados por instituciones o profesionales especializados. Este antecedente fue tomado para construir lo que hoy en día es el dictamen presentado por la parte y que es por supuesto uno de los grandes cambios del Código General del Proceso, porque de esta manera se consagra abierta y expresamente un sistema adversarial en relación con la prueba pericial. Es un sistema que supera el sistema adquisitivo con el que poco a poco se había ido quebrando con estas normas que acabo de mencionar y que hace su aparición en el Código General del Proceso, no solo tanto y en cuanto a que el perito presentado por la parte será la regla general, mientras que el dictamen decretado de oficio será la excepción, no solo eso, sino en cuanto a que se considera necesario una etapa de contradicción que va a ser en vivo y en directo, que va a ser en una audiencia de instrucción y juzgamiento y que incluso está sancionada la inasistencia del perito cuando esa inasistencia es justificada con la pérdida de valor del dictamen. Entonces,
esa mezcla de que el dictamen pericial presentado por la parte va a ser la regla y que la contradicción en audiencia va, digamos, a marcar la pauta de este trámite, hace de este sistema pericial un sistema propio del sistema anglosajón y que se aleja un poco más de la tradición que nosotros teníamos. Ahora, por supuesto que además el Código General de Proceso en su espíritu de la oralidad y de establecer un sistema de audiencias concentradas, pues requiere que esta prueba fuera en cuanto a su trámite, en cuanto a la designación del perito y luego en cuanto al aporte del dictamen, su contradicción, debía ser adaptado a ese sistema oral y de audiencias concentradas. Y es pertinente que ustedes sepan que cuando es la parte la que designa al perito, ese dictamen que va a presentar el perito se presenta incluso antes de que se haya trabado la litis, porque en el caso del demandante debe presentarlo con la demanda, salvo que le pida al juez una prórroga que no puede superar 10 días para presentarlo 10 días después de haber presentado la demanda, y la parte que contesta la demanda igualmente debe presentar su peritaje con la contestación o pedir un término que no puede superar de 10 días. Entonces, eso nos muestra, por supuesto, un cambio enorme frente al régimen anterior, donde había todo un prolegómeno a la presentación del dictamen, con la escogencia del perito de una lista de auxiliares, con su posesión y demás. Ya eso, pues en cuanto al dictamen presentado por una parte, pues se acaba, y quizás debía haberlo dicho antes, pero una de las novedades que trae este Código General del Proceso es que acaba con la lista de peritos. No es que acaba con la lista de auxiliares de la justicia, sino que acaba con el listado oficial de peritos, por supuesto en gran medida porque las partes van a poder designar al perito que consideren más idóneo y más capaz, y el juez no va a ser obligado tampoco a acudir a una lista, sino que simplemente se le pide al juez que acuda preferiblemente a instituciones, es decir, a personas jurídicas con reconocida trayectoria, experiencia e idoneidad. Yo les voy a pedir desde ya que hagamos un trato y que no le llamemos a este perito presentado por la parte o a este dictamen pericial presentado por la parte un perito de parte. No nos hagamos ese daño, porque es que es decir una mentira, porque es que el perito no deja de ser imparcial, por lo menos en cuanto a su obligación, por el hecho de que haya sido contratado por la parte y que sea la parte los que lo escoja. Y eso no solo lo dice el Código General del Proceso en el artículo 47, que dice que el cargo de un auxiliar de justicia es un oficio público y que debe realizar una persona idónea e imparcial. Eso también lo dicen los artículos 226 y 235 del Código, que luego serán explicados en la tarde de hoy. Y el mensaje es: el perito que es designado por la parte no es un abogado más, no es una parte más. Y por eso mismo es que el dictamen que presenta no es una alegación, sino que tiene el carácter de prueba. Y es un auxiliar del juez, por eso no es un perito de la parte. Entonces, digamos, esto por supuesto no es pacífico, incluso al interior de la comisión eso se discutió muchísimo, creo que aún hoy en día se discute. Eso sí, yo les advierto que cuando uno va a escoger una posición, tiene que tener en cuenta qué piensan en otros países que tienen figuras parecidas como esta. Les cuento que en Estados Unidos, que tienen 200 años de experiencia con el perito presentado por la parte, 200 años de jurisprudencia sobre eso, está absolutamente claro que la parte tiene que ser imparcial, y hay consecuencias muy fuertes para la parte que trae un perito que no es imparcial y que no es idóneo, y que puede perder la oportunidad de tener un peritaje precisamente por traer una persona que no es imparcial y no es idónea. Ahora, como a pesar de que nosotros vemos que en el Código General de Proceso ya no existe esa lista de peritos, en todo caso en el artículo 50 del Código General de Proceso, que establece las causales de exclusión de la lista de los auxiliares que sí deben estar en esa lista, que luego veremos, extiende los efectos de la misma a los peritos, en el sentido que prohíbe
que un perito sea designado por la parte cuando quiera que en él concurra una de esas causales de exclusión. Entonces, si un perito ha sido condenado, imaginémonos, por un delito en contra de la administración de justicia, no puede ser, y que esa es una causal de ser excluido de la lista de auxiliares, a pesar de que no existe listado de peritos, una parte no puede nombrar a ese perito, expresamente así lo dice el código. Ahora, hay otros mecanismos que el código establece para tratar de disuadir peritajes que sean parcializados o que sean de baja calidad. Ya dijimos que primero está fijarle la obligación de ser imparcial, con unas consecuencias que esta tarde ustedes van a ver. Segundo, extenderle las causales digamos, de impedimento para ser designado, de las causales de exclusión de la lista. Y tercero, se le exige unas calidades mínimas que quizás hoy en día ya existen, pero que se hicieron más explícitas en el Código General del Proceso. Es así como se le exige una licencia previa a una tarjeta profesional del perito, que eso ya existía. Se recoge lo que existía en la normativa anterior sobre que debe contratarse a personas o instituciones especializadas y con trayectoria. Hay otros incentivos o otras reglas que establece el Código General del Proceso para evitar peritajes de mala calidad o de disuadir peritajes parcializados, pues no se las voy a explicar yo porque no me corresponden mis artículos, pero sí le va a corresponder a la persona que esta tarde va a hablar, y yo les pido que entonces no cierren este tema, no cierren este tema de los peritos cuando yo termine de hablar, sino que lo dejen abierto para por la tarde cuando la persona encargada vuelva a abordar el tema. Eso es lo que quería decirles en cuanto al peritaje. O en cuanto a la designación de los peritos. Voy a pasar a los secuestres y voy a terminar con una breve mención a los demás auxiliares de la justicia. Entonces, con los secuestres ocurre lo siguiente. El artículo 48, numeral primero, establece unas nuevas reglas en relación con la obtención de la licencia previa que requiere un secuestro. ¿En qué consisten esos cambios? Primero, ustedes hoy en día saben que la legislación vigente distingue la regla de esas garantías que debe tener de ofrecer el secuestre para obtener esa licencia, en términos del número de habitantes del municipio respecto del cual tenga jurisdicción el juez y, digamos, en el cual se ha adelantado el caso. El Código General del Proceso no distingue, simplemente establece una regla general y le da mayor flexibilidad al Consejo Superior de la Judicatura para que por vía de acuerdo decida la mejor manera como debe ser establecidos esos criterios para que un secuestro pueda tener esa licencia previa. Y yo considero que eso es positivo porque tal vez establecer esas reglas vía legislación haría muy inflexible la posibilidad de adaptar las diferentes realidades que se presentan en los distintos distritos judiciales. Por otra parte, el Código General del Proceso establece unas instrucciones más precisas sobre los criterios que debe establecer el Consejo Superior de la Judicatura para determinar si el secuestre es o no es idóneo. Y esto quiere decir que se le exigen parámetros a ese secuestre, o se le exigirán parámetros de secuestre de solvencia, de liquidez, de experiencia, de capacidad técnica, de organización administrativa y contable y de infraestructura física. Por supuesto, todo esto atiende al problema grave que tenemos de idoneidad de los secuestres en este momento. Se incluye en el artículo 50, numeral 11, una nueva causal de exclusión de la lista de secuestres. En el caso de los secuestres sí se mantiene esa lista y sí se mantiene la obligación de ser parte de una lista de secuestres, y la exclusión básicamente tiene que ver con el vencimiento de la garantía que acabo de mencionar. Si a la persona se le vence la garantía siendo secuestre, está incurriendo en una falta en su deber, por supuesto que está creando un riesgo que la legislación no quiere. La legislación quiere que por el hecho por razón de las funciones que él ejerce, haya
determinada cubrimiento de una póliza, y por supuesto que eso sería un problema si el secuestre no fuera diligente de renovarla a tiempo. Muy bien, eso en cuanto a los secuestres, y me quedan solo 5 minutos o menos. En cuanto a los curadores ad litem, los curadores ad litem antes tenían su lista y los designaba el juez de una lista de curadores. Hoy en día esa lista desaparece, ya no hay una lista para curadores ad litem, igual que con el peritaje, se elimina esa lista, ese listado oficial, y ahora el juez le va a imponer esa función a los abogados que ejerzan habitualmente su profesión. Por supuesto, esto es una consecuencia de la función social que debemos ejercer nosotros los abogados, de manera tal que esta defensa de oficio va a ser gratuita, va a ser de obligatoria aceptación, y tranquilos que solo les pueden enchutar 5 casos. La norma prevé que si ustedes ya tienen 5 casos, es una causal para justificarse y que no les sigan asignando casos. Muy bien, eso pues está por verse, es una norma muy atrevida, y que ya veremos qué tanto funciona en la práctica. Finalmente, hay unas reglas que fueron modificadas y que aplican en general para todos los auxiliares de la justicia. Permítanme primero decirle que respecto de los demás auxiliares de la justicia que no mencioné, como puede ser el caso de los intérpretes, de los traductores, esos auxiliares de la justicia ahora van a tener unas reglas de designación más simplificadas. Digamos que en este sentido el Código General del Proceso también procuró la simplificación de todo el proceso desde la designación hasta el momento en que ellos actúan como auxiliares de la justicia. Y hay las siguientes innovaciones que vale la pena comentar. En el artículo 48, numeral cuarto, se establece que las partes pueden en cualquier momento del proceso designar o reemplazar de consumo por acuerdo a cualquier auxiliar judicial. Antes decía, el código dice hoy en día que eso puede ocurrir respecto del perito, respecto del secuestro, respecto del partidor o del liquidador. La regla se amplió a cualquier tipo de auxiliar de la justicia. En segundo lugar, el artículo 48, numeral quinto, elimina la posibilidad de que el juez o la autoridad administrativa con función jurisdiccional no utilice la lista oficial cuando quiera que ella existe. Hoy en día, por la manera como está redactado el Código de Procedimiento Civil, hay, digamos, no lo voy a llamar un vacío, pero hay una oportunidad para que el juez pueda nombrar a una persona que no sea parte de la lista oficial. Eso se acabó. Digamos que el Código General del Proceso es muy estricto. Y de manera explícita, el artículo 48, numeral sexto, prohíbe el nombramiento de auxiliares de la justicia en quienes concurra alguno de los impedimentos que señala el Código General del Proceso. Y eso le aplica también a los peritos que son designados por la parte, aplica a todos los auxiliares de la justicia. ¿Qué otras reglas debía comentar el día de hoy yo? El artículo 49, el artículo 50, 51, 52 son reglas que no se modificaron sustancialmente y por eso no quiero extenderme mucho en su explicación. La comunicación, nombramiento, aceptación y relevo del auxiliar de la justicia prácticamente no tiene mucha modificación distintas de las que ya he dicho anteriormente. El artículo 50 sobre exclusión de la lista tiene algunas modificaciones en el sentido de que incluye nuevas causales de exclusión y aumenta ligeramente el monto de las multas, pero no hay nada considerable o nada distinto que valga la pena mencionar. El artículo que regula la custodia de los bienes y dineros cuando quiera que el auxiliar deba actuar como depositario, tampoco tiene una gran modificación distinta de que se eliminó la regla que creaba una distinción para aquellas secuestres que ejercieran en las cabeceras del distrito municipios de más de 200.000 habitantes. Nuevamente el Código General del Proceso solo tiene una regla general que le aplica a todo el mundo.
Y en cuanto a las funciones del secuestre, no difiere sustancialmente respecto al artículo 683 del Código de Procedimiento Civil, pero sí simplifica ligeramente el procedimiento para la enajenación excepcional de ciertos bienes que tiene el mercado, como pueden ser bienes absolutamente fungibles o perecederos. De esta manera termino.